Nunca he sido de creer en algo que no pueda ver con mis propios ojos. Crecí escuchando historias de milagros y encuentros con lo divino, pero pensaba que todo era muy exagerado. ¿Sabes esas cosas que oyes y piensas, que bien, pero a mí nunca me va a pasar? Bueno, eso fue hasta que ocurrió. Y ocurrió el peor día posible. Había ido de viaje de negocios a Arabia Saudí, un viaje rápido, de 3 días como máximo. La última cita era en una ciudad cerca de la Meca, y decidí tomarme la mañana libre para explorar los alrededores. No soy musulmán ni nada parecido, pero siempre he sentido curiosidad por las religiones. Por eso acepté la sugerencia del conductor de visitar el monte Hira. Dijo que era un lugar importante y sagrado. No tenía ni idea de lo que me esperaba allí arriba. El sendero no es fácil. Hay rocas sueltas, mucho calor y un silencio extraño que solo quienes lo han escalado entenderán. Subí solo, el conductor me esperaba abajo, al principio. Era solo cansancio, pero cuanto más subía, más parecía que el aire cambiaba. Es difícil de explicar. No era solo el calor ni el cansancio, había algo pesado, como si el clima allí fuera diferente. Cuando me acerqué a la entrada de la cueva, el ambiente era diferente, juro que no oí ningún ruido, nada, ni viento, ni insectos, ni siquiera el sonido de la ciudad a lo lejos. Fue como entrar en un lugar fuera del mundo. Y entonces, bueno, ahí fue cuando todo comenzó. Me quedé unos minutos en la entrada de la cueva. No me atrevía a entrar. No era miedo, era una sensación diferente, como si algo me dijera que respetara ese espacio. Sentí una presencia, pero no había nadie. No oí pasos ni voces, pero sentí que ya no estaba solo. Una mezcla de reverencia y confusión. Mi corazón latía más rápido. Pero no por ansiedad. Era algo que aún no puedo describir. Entré despacio, respirando hondo, casi pidiendo permiso. Y cuando mis pies cruzaron esa entrada, todo cambió. El aire era más frío dentro. Era como si hubiera cruzado una barrera invisible. No había rastro de tecnología, claro, pero tampoco sentía que estuviera en el presente. El silencio era tan absoluto que me mareó. Intenté sentarme a descansar. Me quité la mochila y cerré los ojos un instante. Fue entonces cuando sentí un fuerte calor en el pecho, como si algo me quemara por dentro. Abrí los ojos de inmediato, sobresaltada. No tenía nada en el cuerpo, ninguna marca, pero la sensación era tan real como cualquier dolor físico. Y de repente empecé a llorar. Sin motivo alguno. Las lágrimas brotaban como si algo dentro de mí se hubiera roto. No estaba triste, ni feliz. Era un grito que provenía de un lugar que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Un grito de liberación. Quizás, o de reconocimiento. Y cuanto más lloraba, más sentía que algo me observaba, no con juicio, sino con una compasión tan profunda que me desarmaba. No había ninguna voz que me hablara, pero era como si pensamientos comenzaran a aparecer en mi mente, pensamientos que no parecían míos. Cosas en las que nunca había reflexionado, sobre mí, sobre la vida, sobre lo que buscaba, sin siquiera saberlo. En ese momento, una imagen muy clara apareció en mi cabeza. No era un sueño, ni una visión como en las películas. Era un recuerdo que no era mío. Vi a un hombre solo dentro de esa misma cueva. Temblaba, sudaba y parecía asustado, pero también decidido. Rezaba, murmurando palabras que no entendí. No lo reconocí al instante, pero algo dentro de mí me dijo, era él. Era él. Profeta Mahoma. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Era como si estuviera conectado con el recuerdo de ese lugar. La imagen no duró más que unos segundos, pero se me quedó grabada con una claridad absurda. Me puse de pie sin pensar. Fui al fondo de la cueva y toqué la roca donde él se había apoyado en ese recuerdo. Al tocar la roca con la mano, una calidez me recorrió el brazo. Y de nuevo, esa sensación de no estar solo, pero esta vez era diferente. Me sentí abrazado por algo más grande, algo que me decía, estás justo donde necesitas estar.
Caí de rodillas, allí mismo, y comencé a rezar. Sin saber lo que decía, sin palabras bonitas, solo hablando con el corazón. Allí me di cuenta de que toda mi vida había sido una carrera sin rumbo, siempre buscando más. Trabajando sin parar, intentando demostrar algo a todos, incluso a mí mismo. Pero en esa cueva, nada de eso importaba, nadie me conocía. A nadie le importaba mi posición, mi dinero, mi apariencia. Y, aún así, me sentía más aceptado que en ningún otro lugar. Era como si, por primera vez, estuviera desnudo ante algo divino y aún así era bienvenido. Me quedé allí durante horas, pero parecía que el tiempo se detuviera. A veces oía los latidos de mi corazón, otras veces un sonido lejano que podría haber sido el viento o algo más. En cierto momento, una voz muy tranquila dentro de mí me dijo que me fuera. No quería irme, pero comprendí que el momento había terminado. Salí de la cueva lentamente, con el cuerpo ligero y la mente confundida. Al salir, la luz del sol parecía diferente, más brillante, más fuerte. Era como si todo hubiera cambiado y al mismo tiempo, nada. El conductor me vio bajar y me preguntó si todo estaba bien. No supe qué responder. Solo pude decir sí. Pero se me quebró la voz. Me miró con extrañeza. Creo que se dio cuenta de que algo había pasado. De vuelta al hotel, no dije nada. Simplemente miré por la ventana, intentando comprender lo que había vivido. No era un sueño, lo sabía. Cada sensación seguía viva en mí. Podía sentir el olor de la piedra, el peso del silencio, el calor en el pecho. Todo. Regresé a Brasil unos días después, pero algo había quedado allí. Al principio evitaba hablar de ello. Temía parecer loco. Pero luego empecé a contárselo a gente cercana, a mi manera, sin exagerar. Algunos me creyeron, otros simplemente guardaron silencio. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué pasó en esa cueva. No lo sabía antes y no lo sé ahora, pero de algo estoy seguro, entre siendo una persona y salí siendo otra, y nunca he vuelto a ver el mundo de la misma manera. Después de ese día, empecé a sentir la urgencia de cambiar ciertas cosas. Nada radical. No me convertí en una persona diferente de la noche a la mañana, pero ¿sabes cuando algo cambia dentro de ti y no puedes seguir fingiendo? Eso fue. Cosas que antes soportaba en silencio empezaron a molestarme. Personas que había mantenido por conveniencia empezaron a alejarse por sí solas. Fue como si esa experiencia hubiera limpiado un filtro en mi mente y empecé a verlo todo con más claridad. La vida seguía igual, pero yo ya no reaccionaba de la misma manera. Recuerdo una noche, ya en casa, despertar en mitad de la noche con la misma sensación que tuve en la montaña. El mismo calor en el pecho, la misma sensación de presencia. Me senté en la cama, en silencio, esperando a que pasara. No daba miedo ni era incómodo. Era como si alguien me recordara, oye, no soñaste. Eso fue real. Y eso me dio paz, por extraño que parezca. No quería respuestas, solo quería mantener viva esa sensación, no dejar que la rutina lo borrara todo. Empecé a estudiar más sobre el Islam. No porque tuviera la intención de convertirme, al menos no en ese momento, sino porque quería comprender. Quería saber qué había de poderoso en esa historia, en esa figura que pudiera haber dejado esa energía en ese lugar. Y cuanto más leía sobre Mahoma, más sentido cobraba lo que había experimentado, su soledad, sus dudas, su búsqueda sincera. Era como si todo lo que sentía en mi interior se reflejara en su historia, aunque yo provenía de un lugar completamente diferente. Algunos me preguntaron si tuve una visión, otros dijeron que quizá fue una experiencia espiritual inducida por el calor, por el esfuerzo físico. No discutí. ¿Sabes por qué? Porque no importa. Lo que importa es lo que sentí. Y era demasiado real para ser solo agotamiento. No hay alucinación que te transforme así, que te destruya por dentro y te reconstruya pieza a pieza, con calma, como si cada parte volviera a su lugar. Sentí algo más grande. Sé que lo sentí. Unos días después soñé con la cueva. Pero en el sueño no estaba oscuro. Estaba lleno de luz. Pero una luz que no provenía de ningún lugar específico.
Era como si la piedra misma brillara. Y vi al hombre arrodillado de nuevo, pero esta vez se giró hacia mí. Incluso sin decir nada, sentí que me reconocía, como si ya supiera quién era. Desperté con lágrimas en los ojos. No puedo explicarlo, pero esa sensación me acompañó el resto del día, como si aún tuviera un pie en ese lugar. Algo que cambió mucho en mí fue la prisa. Antes, vivía con prisas, siempre pensando en el siguiente paso, la siguiente meta. Después, empecé a vivir con más presencia, prestando atención a las cosas sencillas, despertando y agradeciendo incluso si nadie me escuchaba, hablando menos, escuchando más. Me volví más introspectiva, pero en el buen sentido. Mis allegados lo notaron. Algunos lo encontraron extraño. Otros dijeron que parecía más tranquila, pero nadie podía imaginar lo que realmente había sucedido. No es fácil cargar con algo así y no tener con quién compartirlo, porque por mucho que se lo cuente a la gente, nadie sentirá jamás lo que yo sentía allí, y eso a veces me hace sentir increíblemente sola, pero al mismo tiempo me da una certeza que vale más que cualquier explicación toque algo sagrado. Y aunque solo fuera por unos minutos, cambió mi eje. Es como si hubiera vuelto al mismo mundo, pero girando a otro ritmo. Todo a mi alrededor seguía igual, pero dentro de mí había un ritmo diferente. Un día volví a ese lugar en mis pensamientos, solo mentalmente. Cerré los ojos, respiré hondo e intenté recordar cada detalle: el olor de la piedra, la textura del suelo, la temperatura del aire, y para mi sorpresa pude sentirlo todo de nuevo, no como un recuerdo, sino como si estuviera allí. Fue entonces cuando me di cuenta de que ese lugar se había quedado dentro de mí. No era solo geográfico, era espiritual. Y eso me dio una paz inmensa, como si ya no necesitara buscar afuera lo que ya existía dentro. Nunca fui muy de rezar, pero desde ese día empecé a tener conversaciones silenciosas con algo más grande. No con un nombre, ni con una figura específica, sino con esa fuerza que sentía allí, a veces en el coche, a veces antes de dormir. No pido nada, solo doy gracias, porque eso me mostró que hay más en este mundo de lo que se ve a simple vista, y que a veces, cuando menos lo esperamos, algo llega y lo cambia todo, sin previo aviso, sin explicación. Simplemente llega, y lo sentimos, y eso es suficiente. Y lo más increíble de todo es que, después de un tiempo, se detuvo esa sensación intensa, ese calor en el pecho. Esa presencia, todo desapareció como si nunca hubiera sucedido. Pero el impacto permaneció, el cambio permaneció. Fue como si la experiencia hubiera venido solo para darme un empujón, para despertarme, y luego siguió su camino. Nunca volví a sentir nada igual. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en ese día, parece que fue otra vida, pero fue real. Estuve allí, lo sentí. Y por mucho que el mundo diga que no tiene sentido, sé lo que experimenté. No sé si fui elegida para vivir eso. No me siento especial por ello. De hecho, me siento pequeña comparada con la grandeza de ese momento. Pero a veces me sorprendo pensando, ¿por qué yo? ¿Por qué justo ahí, ese día, en ese viaje cualquiera? Nunca lo sabré. Y en el fondo, creo que ni siquiera quiero saberlo. Parte de la belleza de todo residía precisamente en el misterio. Era haber sentido algo tan grande sin necesidad de comprenderlo. Porque cuando nos esforzamos demasiado por explicarlo, nos empequeñecemos. Y lo que sentí no se puede expresar con palabras. Con el tiempo empecé a aceptar que no tendría respuestas. Y dejé de buscar. Hoy guardo ese momento como un buen secreto, como algo que me recuerda quién soy realmente, cuando el ruido exterior intenta hacerme olvidar. Hay días en que la rutina lo absorbe todo, cuando vuelve el estrés del trabajo, cuando el tráfico se vuelve molesto, cuando la vida se pone dura. Pero entonces me detengo, cierro los ojos y mentalmente regreso a esa cueva. Y aún sin ver nada, siento la misma paz, la misma presencia, como si algo me dijera, sigo aquí. Nunca he vuelto a contar esta historia en detalle, solo aquí, ahora, porque sé que hay gente que lo entenderá,
Gente que quizá nunca haya pasado por algo así, pero que siente que hay algo más allá de lo que vemos. Y por eso escribo esto. No para convencer a nadie, no para parecer iluminado, sino para decir, sucede. A la gente común, sin previo aviso, sin explicación. Sucede, y cuando sucede, nunca volvemos a ser los mismos. Siento que ese día fue la respuesta a algo que ni siquiera sabía que había preguntado, como si hubiera estado gritando por dentro durante años y, por fin, alguien me hubiera escuchado, y respondieron con silencio, con presencia, con esa calidez en el pecho. No hubo espectáculo, no hubo milagro cinematográfico. Solo yo, el silencio y una fuerza invisible que me desmantelaba por dentro y me reconstruía en silencio. Después de eso, nunca volví a Arabia Saudita. He pensado muchas veces en volver al Monte Hira. Pero cada vez que hago planes, algo me lo impide. Y hoy entiendo que quizá no necesite volver físicamente, porque ya me he llevado ese lugar conmigo. Está a salvo. Vivo. La cueva existe dentro de mí ahora. Y ahí es donde voy cuando me siento perdido. Cuando el mundo me pesa demasiado. A veces me despierto extrañando ese día. Una añoranza que no duele, pero es intensa. Como si hubiera vivido un sueño que dejó huellas profundas. He intentado olvidar. Fingir que quizá no fue tan importante. Pero es imposible. Aquello se me quedó grabado como ningún recuerdo común. Es diferente. Es eterno. Fue algo que me conmovió profundamente. Hay días en que miro al cielo esperando alguna señal, no para confirmar lo que viví, sino para recordar que no fue un arrebato ni una invención. Pero la señal nunca llega. Y no pasa nada. Porque ya recibí lo que necesitaba. Y fue más que suficiente. La experiencia llegó, me atravesó y se fue. Como una brisa que solo pasa una vez. Incluso entonces. Cambia todo el panorama. Y si alguien lee esto y piensa que es una exageración, que es inventado, no pasa nada. No lo escribí para convencer a nadie, lo escribí porque necesitaba expresarlo, porque a veces experimentamos algo tan fuerte que guardárnoslo para nosotros mismos empieza a pesarnos. Y si has llegado hasta aquí, solo puedo decir, hay más, mucho más, y a veces este más nos encuentra cuando menos lo esperamos, en medio de la nada, en la cima de una montaña, dentro de una cueva. Y nunca se va del todo, aunque desaparezca, aunque nadie lo entienda. Sigue aquí.